Bueno, ¿qué es el impuesto de ganancia ocasional? Realmente el impuesto de ganancia ocasional, como el nombre lo dice, es como una utilidad, una ganancia que uno obtiene por algo que uno normalmente no hace. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si yo me dedico a vender, no sé, naranjas, si yo vendo naranjas y en la actividad normal tengo, por ejemplo, un terreno donde tengo los palos de naranja, ¿cierto? Y por cualquier cosa me dicen, ve, vendeme este pedacito del terreno que usted es muy grande, y vos decís, bueno, voy a vender el terreno. La persona no se dedica a la venta de terrenos. ¿A qué se dedica la persona? A vender naranjas. Por ende, esa venta de ese terreno o de ese edificio, de como lo quieran llamar, de esa propiedad, se constituye en ganancia ocasional. ¿Por qué? Porque ocasionalmente le tuviste que haber, o sea, obtuviste una ganancia por algo que no va a ocurrir muy a menudo, es más, debe ocurrir pues con un espacio de tiempo, en el cual incluso tiene reglas como, por ejemplo, en el caso de terrenos y propiedad blanca de equipo, la persona debe haber tenido ese terreno o esa propiedad mínimo 2 años, ¿cierto? Antes no se considera ganancia ocasional. ¿Pero por qué? Porque hay una teoría que dice el gobierno, y sobre todo la parte impositiva, que dice que hay personas que se dedican a vender terrenos o a vender viviendas o a vender, ¿cierto? Compran y venden. Digamos que para que ese tipo de personas no se salieran por la tangente y decir, no, es que yo todo lo que vendo es por ganancia ocasional, ¿cierto? Porque usted sabe que hay vacíos en la ley que quizás lo pudieran hacer, y compran una casa o un apartamento, un terreno, y lo venden dentro del mismo año, ¿cierto? Entonces se supone que para esas personas no constituye una ganancia ocasional, sino una ganancia permanente, porque se dedican a eso. Y que si vos, por esa misma lógica, compraste un terreno y lo vendiste el mismo año o a más tardar el año siguiente, por esa misma lógica te dice, ya no es ganancia ocasional, sino una ganancia, por decirlo así, permanente. ¿Que es más barato? Sí, claro, porque la ganancia ocasional a hoy está al 10%, ¿cierto? Del ingreso, o sea, de lo que recibiste por la venta menos el costo, o sea, lo que te valió ese terreno o esa propiedad en un momento determinado. Esa diferencia te da un valor X, y a ese valor X le vas a multiplicar hoy el 10%. ¿Qué pretende el gobierno de Petro? Pretende diferenciar dependiendo de a qué sea la ganancia ocasional. Entonces, otra ganancia ocasional muy común es: me gané el chance, me gané la lotería, me gané, ¿cierto? Usted no se va a ganar la lotería diario ni cada 8 días, no. Por eso ese tipo de premios es una ganancia ocasional. Te la ganaste, pero te la ganaste porque no siempre vas a ganar, o no te dedicas a eso, por decirlo así. Hoy se encuentra pues lógicamente en el 10, bueno, con todos esos, él lo que lo quiere es aumentarlo al 20%. Para mí tiene toda la lógica del mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la persona que gana la lotería o algo es una persona que no contaba con esa plata, por más fe que le tenga al número que juega. Por lo tanto, el premio es algo que viene, y sea 1.000, 10.000 o 20 millones, esa diferencia, digamos, ese valor que gana es un valor que no lo tenía. Distinto, por ejemplo, al que tenía el terreno. Es que el que tenía el terreno y lo vende más caro tuvo que haber hecho una inversión, digamos, parecida a lo que va a vender, ¿cierto? En cambio, el que gana una lotería pues invierte poco, 10.000, 20.000, no sé cuánto vale una lotería, y se ganará 1.000 o 500 millones o 200. Pues mire que es una desproporción muy alta. Ese, en mi concepto, sí debería de subir al 20. Ahora, hoy están los valores dependiendo pues como de qué gane, etcétera. Y la otra cuestión, que también es algo que se gana, pero que no es algo que uno, bueno, no sé, tal vez habrá gente que sí,
pero que no sea como con mucho esfuerzo, son las herencias y los gananciales, ¿cierto? Sobre todo las herencias, porque las herencias como tales que te entregan unos bienes, sean materiales o inmateriales, a tu nombre por el fallecimiento de una persona que sea por ley o sea por testamento te lo haya asignado. También depende de muchos factores, pero la idea de esos, en mi concepto, es que debería de subir mínimo al 15 o al 20, ¿cierto? Estable y estándar para todo. ¿Por qué? Por la misma situación que pienso de las loterías, ¿cierto? Entonces, esas ganancias ocasionales que el esfuerzo es mínimo, ¿cierto? Mínimo, deberían de tener un valor de impuesto más alto. Y las que sí tienen un esfuerzo, como vender la casa habitación, vender la propiedad, vender algo en la cual usted invirtió y que obtiene una ganancia que no va a ser siempre, sino de vez en cuando, sí debería de quedarse en el 10 e inclusive ser un poco menor el valor. Pero es mi concepto, ¿cierto? Hay que esperar qué pasa en la reforma con la ganancia ocasional, es algo importante que pueden ver. ¿Qué más hay ganancias ocasionales? Las indemnizaciones por seguros, es decir, cuando te pagan un seguro de vida o un seguro por accidente, etcétera. Eso también, en mi concepto, debería tener una regulación del 10%. Hay que esperar en la reforma cómo va a quedar. ¿Qué más es ganancia ocasional? En designaciones, bueno, las indemnizaciones laborales también. Todo lo que sea indemnización es ganancia no ocasional, por seguros o por cualquier situación de esas. ¿Qué más me falta de ganancia ocasional? Bueno, de cosas a las cuales no te dediques, de que encima la utilidad sea muy de vez en cuando, o sea, no puede tener una periodicidad constante, sino más bien muy espaciada, o quizás una vez en la vida o pocas veces, tienen su, digamos, su centro es que se dé por algo a lo que no te dedicas, pero que te da una utilidad que entre comillas no esperabas. Entendiendo eso, pienso que ya les conté, las que tienen esfuerzo para las personas deberían de quedar al 10, ejemplo, la venta de terreno, la venta de vehículos, ¿cierto? Todo lo que haya invertido debería tener un menor valor, quizás dejarlo en el 10. Las que tienen poco esfuerzo, para mí deberían tener un valor más superior, las ganancias por sorteo, rifas, lotería, etcétera. Las indemnizaciones, dependiendo. Para mi concepto, las indemnizaciones de vida, de esos seguros y eso, deberían de tener una retención del 15, pero sobre unos valores que diríamos altos. Es decir, indemnizaciones superiores a 20, 25, 30 millones. Y el resto de cosas, pues sí dejarlo como una constante del 10. En mi opinión, cuando salga, hablaremos en cómo quedó y en qué puede afectar a las personas en general. Listo. Espero les haya gustado.